Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Yo sé que, hablar tanto de la pandemia y del virus, ya yo ni siquiera quiero hablar de eso. Pero sí quiero recordarle a la iglesia que debemos estar siempre gozosos. Y en esta hora yo quisiera, como yo sé que los niveles de serotonina, de dopamina están bajos, porque no podemos efusivamente abrazar, sentir como ese calor humano, y eso afecta el estado anímico. Yo quiero que hagamos un ejercicio sin violar el protocolo, porque se puede. Yo quiero que ahora nosotros nos pongamos de pie, por favor, y vamos a darle ese saludo afectivo a ese hermano que está a su lado de la siguiente manera. Usted lo mira a la cara fijamente, ubique esos dos ojitos por ahí, por dentro de la mascarilla, trata de conectar emocionalmente con él de manera sincera y abrácelo en el amor de Cristo, diciéndole así: Dios te bendiga, yo te amo mucho. Abrácese usted fuertemente, mírelo a los ojos y dele ese abrazo en Cristo a su hermana. Dios te bendiga, la amo mucho, bendiciones. Hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo porque desde que llegué pueden sentarse, hay forma de saludar, hay forma de expresar el cariño, el contentamiento. En la iglesia hemos practicado que ese es el saludo que damos. Te veo, me abrazo, te miro y trato de expresar, ¿verdad? Aunque no vemos quizás los dientes porque estamos tapados con la mascarilla, pero se puede salir algo por ahí, podemos sentir ese aprecio que sentimos, hermanos, los unos con los otros. Así que no permitamos que la situación quite el contentamiento, que la serotonina baje tanto, la dopamina baje tanto, que no sintamos, ¿verdad? Esa necesidad de poder abrazarnos aunque de lejos. La parte virtual, la parte tecnológica está suplantando chin a chin, poco a poco. Ese contacto, sin embargo, no es igual. Yo felicito a la iglesia por haber tenido la iniciativa de conectarse durante los 100 días de oración a través de la plataforma. Eso es una gran labor. Sin embargo, nada suplanta el contacto físico. Nada puede quitar esa parte que necesitamos realmente de estar juntos como hermanos. Bien decía el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allá envía Jehová su bendición y vida eterna. Este día para mí es un día especial, aparte de que es sábado, porque me dieron la oportunidad de estar aquí para concluir esta jornada de oración y al mismo tiempo presentar un mensaje que tenga que ver con la importancia de la predicación de la palabra. Hoy, primer sábado del mes, muy atinado el tema de escuela sabática, pues quisimos hacer, con la ayuda de Dios, un híbrido en el tema de la predicación y la oración. Por eso en esta hora queremos orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oramos. Eterno Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos que ella nos use a nosotros, que tu Espíritu Santo sea que nos utilice para que lo que podamos estudiar, compartir con la iglesia, sea de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver la importancia de la predicación y la oración, la importancia que tiene combinar estas dos misiones que tú has dejado en tu palabra para el alcance de aquellas almas que viven perdidas sin Dios y sin esperanza. Úsanos con poder para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta mañana vamos a hablar un poquito de la predicación y la oración. Ese dúo dinámico, esa combinación efectiva para la salvación de las almas. Y vamos a hablar específicamente de 3 aspectos importantes: la misión del cielo y la iglesia remanente. Vamos a ver si realmente Jesús tenía la necesidad de orar, y la oración en la ganancia de las almas. Básicamente estaremos haciendo un recorrido por estas ideas principales. Quiero recordar lo que fuera la lectura bíblica de esta mañana, que estaba en el libro de Apocalipsis capítulo 14, solamente el verso 6 lo habíamos leído, y quiero conectar también con la lectura de Hechos capítulo 4 versículo 31. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 14, 6: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
¿Para qué? Para predicarlo. Esa palabra que está subrayada en negrita, manténganla ahí. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy, primer sábado del mes, la Iglesia Adventista dedica este espacio para resaltar la importancia de la predicación, la misión propia de la Iglesia. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, encontramos la siguiente declaración. Cuando vieron, ¿qué cosa? Cuando vieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Interesante. Vemos en Apocalipsis 14:6 un ángel, un movimiento que velozmente salía prontamente a darle un mensaje a la tierra, a predicar el evangelio eterno, el evangelio de salvación que siempre ha existido, el evangelio de Cristo Jesús, de ese Dios encarnado que en un momento, más adelante vamos a ver, tenía una misión con el ser humano. Predicar el evangelio, y vemos como en el libro de los Hechos, en la etapa de la iglesia primitiva, cuando estaban los discípulos reunidos, unánime, compartían todo la misma cosa, nadie decía hacer suyo lo que tenían, sino que todo lo que tenían era en común. Allí había un ambiente totalmente preparado para que el Espíritu Santo hiciera una obra especial. Dice que allí, cuando estaban juntos, habían orado. Después que la iglesia estaba siendo amenazada por la predicación de los discípulos, dice que cuando hubieron orado, aquel lugar tembló y salieron con denuedo a predicar la palabra de Dios. Vamos a vincular la oración con la predicación del evangelio. ¿Cuál es, hermanos, la razón de ser de la iglesia? La razón de ser de este templo. Yo sé que ustedes pueden contestar esa pregunta, pero quisiera hacer una reflexión de lo que es la misión en las empresas. Todos los que trabajamos en empresa más o menos organizada, sabemos que cuando entramos a ella nos dan un proceso de inducción, que es el proceso donde el servidor que va a dar el servicio, valga la redundancia, a la empresa, debe conocer para qué existe la empresa, qué hace la empresa y cuál es su visión. Por lo tanto, todo el que se conecta con esa empresa tiene que estar claro a dónde va, cuál es la filosofía de la iglesia, de esa empresa, qué se espera de ese colaborador, y entonces de esa manera puede estar el individuo conectado en la misión y en la visión de esa empresa. Cuando los colaboradores, cuando los empleados no conectan con esa misión de la empresa, ocurren algunas cosas, y es que hay personas que no se comprometen. Si el colaborador no sabe cuál es la misión de esa empresa, aunque gane un buen salario, aunque esté en un buen espacio físico, no va a estar comprometido. Tampoco habrá entusiasmo, tampoco estará involucrado y mucho menos no será proactivo. Es decir, no pensará siempre dando un paso hacia adelante, no se adelantará a los acontecimientos, no estará pensando en lo que puede venir, sino que estará siendo reactivo, va a reaccionar cuando le demanden. Eso ocurre cuando las personas no están vinculadas directamente a la misión de la organización. Esos empleados duran poco, esos empleados lamentablemente rotan mucho porque no logran tener una identidad permanente con esa empresa que lo ha reclutado. Y obviamente los que elaboran la misión de la empresa son los dueños. Ellos son los que quieren que su empresa marche hacia adelante. Por lo tanto, el que no conecta con el dueño de la empresa, tarde o temprano, y más temprano que tarde, deja de ser parte de esa gran institución. De manera que nosotros hoy también vamos a ver la misión del cielo. El cielo tiene una misión, y esa misión la vemos nosotros tanto en la palabra de Dios como en la pluma inspirada. Y quiero leer en esta parte lo que dice el libro Historia de la Redención en la página 431. Todos nosotros conocemos, hermanos, cómo entró el pecado,
lo que el pecado causó y lo que sigue causando. Pero es importante ver cómo la pluma inspirada en lenguaje humano para entender describe lo que pasó en la corte celestial. Una vez el ser humano cayó, dice que el cielo se llenó de tristeza, se llenó de melancolía, de malestar. Así que Dios, el Creador, echó mano de su plan. Un plan que estaba ya creado. Un plan que en su divina providencia ya Dios lo había ejecutado, lo había planificado. Y dice que el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Cuando el cielo vio esto, la tristeza llenó el cielo. Y nosotros hoy conocemos que ese plan de Dios, al ver al hombre perdido, totalmente condenado a la muerte, entonces preparó ese gran regalo para que el ser humano no anduviera sin Dios y sin esperanza, sino que a pesar de las consecuencias que iba a acarrear el pecado y la desobediencia, tuvieran la oportunidad de salvación y vida eterna. Por eso el texto más famoso, más conocido, que expresa más completamente el plan de salvación, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a ese regalo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pregunto, hermanos, Cristo vino a esta tierra, pero la salvación no solamente consistía en que Cristo tenía que morir, porque si hubiese sido así, Cristo viene del cielo solamente a morir. ¿No le parece a usted eso correcto? Si la salvación del hombre solamente consistía en que alguien tomara el lugar y muriera, Jesús viene a los 33 años, a la edad que Él quisiera, directamente a la cruz, muere por ti y por mí, y ya se hubiese completado el plan. ¿No le parece eso lógico? Pero como no era solamente la muerte de Cristo, no era solamente la muerte de Cristo la que iba a garantizar la salvación, Cristo se humanó y se hizo hombre, nació de mujer, vivió entre nosotros con un fin, con una misión. Y la misión la encontramos en el libro Historia de la Redención, en su página 432, donde leemos lo siguiente. Entonces, después que el Padre y el Hijo se reunieron para dar curso a ese plan salvífico del hombre, para ver quién era que tenía que tomar la decisión de ir a salvar al hombre, después que Jesús sale de esa corte, de esa presencia del Padre, ocurre lo siguiente. Informó a las huestes angélicas que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiese encontrar perdón. Y miren lo que dice la pluma inspirada: para que por los méritos de su sangre y como resultado de la obediencia a la ley de Dios, ¿cómo qué? Como resultado de la obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. O sea, no solamente era su sangre, sino que también a través del proceso de la obediencia, el hombre pudiera tener derecho a volver a gozar de los privilegios del cielo. De manera que no solamente ver la muerte de Cristo
es suficiente, sino que también ver el ejemplo de Cristo es el complemento. Por lo tanto, dice la palabra, dice la inspiración, que como resultado de la obediencia a la ley de Dios, el hombre iba a tener el derecho de volver a ese estado original. Por eso, hermanos, la manera por la cual el hombre podía ser restaurado a su estado original era mediante la obediencia. Y hoy nosotros tenemos una misión como iglesia, como el cielo también tuvo su misión. La misión de la iglesia, que es lo que hacemos todos los días, o lo que debemos hacer, es predicar el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de salvación a un mundo que perece. Pero cuando decimos predicar el evangelio, no solamente nos estamos refiriendo a poder publicar con nuestra voz, con nuestra boca, las grandes verdades que encierra la palabra de Dios, sino que nuestro estilo de vida, nuestro ejemplo, nuestra obediencia a esos principios también harán que la gente pueda reconectarse con ese plan original, desear vivir como Cristo vivió y entonces poder ser salvo de su pecado y de su maldad. La predicación del evangelio también encierra esto. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Jesucristo tenía una misión al venir a vivir con nosotros como un hombre. Él tenía la misión de demostrar que con su ayuda, que con sus méritos, que con sus fuerzas, el hombre mortal, vendido al pecado, podía depender de Dios a través de la oración y podía vencer. Cristo vino a vencer donde el hombre falló y tomó nuestro lugar, se hizo uno con nosotros, tomó la carne de pecado del ser humano. 4000 años de pecado estaban cernidos sobre su mente, sobre su cuerpo, y Él subyugó las pasiones del mal, dependiendo única y exclusivamente de su Padre. Por eso, en ese ejemplo de obediencia, tú y yo como iglesia tenemos que vernos. Dios hoy manda a su iglesia a predicar el evangelio más que nunca. Dios nos llama a cumplir con la misión de proclamar, de exaltar su nombre predicando su palabra, pero quiere que seamos obedientes a ella, porque el evangelio se complementa no solamente con las palabras, sino también con los hechos. Y por eso Jesús, en un deseo de que su iglesia reflejara su imagen, su carácter, nos dejó ejemplo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando leemos estos dos textos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que los mismos se dan en circunstancias donde Cristo quiere darnos un ejemplo a seguir. Cuando Cristo inspira a Juan, es justamente en el proceso del lavamiento de los pies y la cena del Señor. Ahí Jesús les dijo a sus discípulos, al momento de estar lavando los pies de sus siervos, de sus discípulos, le estaba diciendo: yo que soy el grande, yo que soy el poderoso, a que ustedes alaban, estoy enseñándole, por ejemplo, lo que tenemos que hacer. No solamente basta con decirle al mundo: Cristo viene, prepárense, sino que nuestro ejemplo, como el de Cristo, también debe apuntar que la gente vea que Cristo viene por segunda vez. En este momento tan difícil en que estamos viviendo, que para nadie es un secreto que hemos estado pasando un momento difícil, Dios tiene que verse en nosotros de una manera tal que la gente desee y anhele vivir como viven los cristianos. Porque si todo el mundo está atemorizado, desesperado, angustiado, nosotros, sin caer en la desobediencia y sin ser presunciosos,
no podemos estar en la misma línea de aquellos que andan sin esperanza. Yo invito a la iglesia a que hagamos una reflexión de lo que Dios quiere de nosotros ahora en esta crisis. Algo Dios espera de su pueblo, algo Dios espera de ti y algo Dios espera de mí. Si puedes hacer este ejercicio, hazlo. Si esto que está pasando Dios lo está permitiendo para que yo sea un mejor cristiano, entonces Dios, muéstramelo. Vamos a su palabra. Toda crisis trae consigo una gran oportunidad. No nos enfoquemos tanto en la crisis, sino que vayamos a ver qué Dios quiere traer de nosotros de ella. Seamos más conscientes de lo que está pasando. Mucha gente muere. Y lo más duro de la crisis no es ver la gente morir. Lo más duro es que ni siquiera podemos despedirlo. Y queda ese dolor, queda esa angustia, queda esa mortificación. Recientemente en mi iglesia murió hace 2 días, día primero y estamos a 4, 3 días, un hermano de la iglesia. Tenía muchos años, no murió de COVID, tenía muchos años enfermo. Hace 23 años los doctores le habían dicho que tenía solamente 3 meses de vida. Él se paró en el culto del miércoles de ese día que no recuerdo, hace 23 años, y se despidió de la iglesia diciendo que oraran por su hija que tenía 3 años, que la cuidaran, porque los médicos le habían diagnosticado un cáncer y que solamente le daban 3 meses. Ya ustedes saben que murió hace ¿cuántos días? 3. ¿Y eso fue hace cuántos años? 23. ¿Cuántos años le dio Dios? 20 años, alabado sea su nombre. Dios se glorificó. Su hija le pidió de 3 años a Dios: Dios, no permita que mi papá se muera. Y él le pidió a Dios ver a su hija crecer. Dios es bueno, hermano, ¿sí o no? Claro que sí. Y ese señor se mantuvo fiel y murió. Lo más triste para mí, lo más doloroso, fue no poder hacer un funeral con ese siervo de Dios. No porque él merezca la honra y la gloria, sino porque a través del funeral, como nosotros solemos hacer, predicamos el evangelio a una gran multitud y también estamos cerca de los seres queridos. Lo más fuerte para mí del COVID es esto: el no poder sepultar, ni velar, ni estar acompañando a ese ser. Pero hermanos, Dios está con nosotros en medio de la pandemia. No podemos dudar. No podemos dudar, hermanos. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 26, capítulo 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy, a pesar de la crisis, tenemos que predicar el evangelio aún más. No a pesar de la crisis, no. La crisis debe ser un motor para conectarnos con la predicación del evangelio, no solamente por palabra, sino por ejemplo. ¿Qué cosa Dios quiere sacar de ti en esta crisis? ¿Qué cosas? ¿Estamos pensando en eso o estamos esperando simplemente que pase la pandemia para volver a nuestros afanes, volver a nuestros rituales, volver a nuestra rutina? Y el tiempo pasa. Dios nos dio ejemplo, y nos dio ejemplo para que justamente sigamos sus pisadas. Le decía ahorita que Cristo pudo haber venido a morir directamente del cielo a la tierra para salvar a la humanidad. No lo hizo porque no bastaba su muerte. Tenía que darnos ejemplo de obediencia, porque es a través de la obediencia, como leíamos en el libro de la redención, que el hombre puede conectarse, a volver al estado original de donde salió. Hoy la misión de la iglesia la encontramos en varios textos bíblicos. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy el mundo tiene que conocer ese evangelio eterno. Y ese evangelio eterno dice a gran voz: temed a Dios y dadle honra, dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La gente tiene que conocer al Dios creador de los cielos y de la tierra. La gente no podemos conformar con que la gente conozca simplemente que Dios le ama. Es cierto, pero ¿quién es ese Dios? Ese Dios es tu creador. Ese Dios te dijo cómo vivir en esta tierra, cómo obedecerlo. Existe hoy un evangelio muy cómodo, y a través de la pandemia pues mucho más cómodo va a ser el evangelio. Yo aprecio la tecnología, aprecio, y todo eso es un regalo de Dios en este momento. Pero como decía, la iglesia, así como le digo una cosa, le digo otra. La iglesia está siendo zarandeada fuertemente con esta crisis. Porque si bien es cierto que podemos sacarle ventaja a la tecnología, ya habrá muchos que no vendrán al templo. Y solamente Dios sabe en su corazón si realmente es la pandemia o es que ya no quiero estar conectado con la iglesia. Como no soy Dios, no puedo juzgarte ni puedo juzgar a nadie. Pero lo cierto es, hermano, que muchos se van a estar acomodando, a estar en su casa, a estar en su cama, en su sofá cómodo, viendo el televisor, viendo el mensaje, y estoy acallando mi conciencia. Estoy recibiendo la palabra de Dios porque no puedo salir, pero en el fondo tú sabes que tú puedes hacer algo más, porque sales a trabajar, sales a hacer otras cosas, pero cuando tengo que ver con lo espiritual, entonces no puedo violar el protocolo, no puedo estar muy cerca. Pero se te olvida eso cuando haces otras actividades. Entonces tenemos que estar conscientes si estamos nosotros realmente impedidos a venir al templo por la condición real que vivimos, o si estamos acallando la conciencia. La misión hoy más que nunca tiene que cumplirse. Ese ángel que salió del cielo salió velozmente porque era urgente el mensaje. Ahora es mucho más urgente. Ahora se pone de manifiesto que el mensaje de esta iglesia es de Dios. Ahora se pone de manifiesto que el que vive una vida saludable, una vida atendiendo a los principios de salud, tiene menos probabilidad de ser tocado por el COVID, y si es tocado tiene menos probabilidad de que se pueda complicar, porque en el cuerpo alcalinizado, bien alimentado, bien tratado, los virus no permanecen mucho tiempo. Entonces Dios nos quiere dejar dicho algo con eso. Nos quiere revelar que lo que Él nos ha dado hace tanto tiempo es real. Para aquellos que dudamos un poquito de ese sistema de vida, pues se ha demostrado científicamente que en los cuerpos alcalinizados los virus no viven. Así que les exhorto a la iglesia a ocuparnos más en alimentarnos mejor, en consumir eso que eleva nuestra defensa, nuestro sistema inmunológico, y cuidemos también a los demás, pero no dejemos de predicar el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, con pandemia o sin pandemia. Yo hoy tengo esta mascarilla porque se la di a una joven y dije, wow, qué linda imagen. Es imposible evitar que el que me mire, lea el mensaje. Yo dije, al joven que hace la mascarilla no tiene la idea de, dije yo, no, yo te la voy a poner en Instagram, te la voy a poner para que la gente la compre, para que son buenas, tiene un buen material, tiene su pelón por dentro. Pero tenemos que llamar la atención de la gente de una u otra forma, porque no sabemos si vamos a pasar esta crisis. Tú no sabes, yo no sé si voy a sobrepasar esta crisis. Yo no lo sé. Ese es mi anhelo, que todo esto pase y yo quedarme con mis hijos, pero yo no lo sé. Puedo ser tocado por el virus, me puedo morir del virus. Pero hermano, mi esperanza no está puesta en un virus, está puesta en Cristo. Y Él está por encima de Él. Si Él permitió que me dé, si Él permitió morir, que yo muriera, debo morir en Cristo para que se cumpla en mí su promesa del que el que vive, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que prepararnos, hermanos. La misión de la iglesia es
dar a conocer ese mensaje. Mateo lo recuerda, no lo recalca. Y mandó a la iglesia a predicar su palabra, a ser discípulo, e enseñarle que guarde todas las cosas. Muéstrenle la salvación, el evangelio eterno. Realmente Jesús tenía esa misión. Y hoy nosotros, al salir a predicar el evangelio, tenemos una gran oportunidad de asirnos del brazo de la oración, porque la obra que hacemos en la predicación del evangelio no es una obra humana, es una obra divina, es una obra del cielo. Y por lo tanto estamos guerreando contra los dominadores de las tinieblas, contra las fuerzas de maldad, contra el Satanás directamente. Y por esa razón Jesucristo nos enseñó que como humano tenemos la necesidad de orar. Realmente Jesús, que era el Hijo de Dios, tenía esa necesidad. Y ahora conecto la predicación con la oración. Dice el Camino a Cristo: Él es nuestro ejemplo en todas las cosas, es un hermano en nuestras debilidades, pero como ser inmaculado rehuyó el mal, sufrió las luchas y torturas del alma de un mundo de pecado. Y dice, como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Así que Jesús, como humano, tenía necesidad de orar. Jesús no oraba simplemente, déjame orar para darle ejemplo a ellos. No. Jesús no era una apariencia de hombre. Podemos decir, bueno, pero Jesús estaba simplemente haciendo un simulacro de oración, porque Jesús no necesitaba. No, tenía la necesidad, porque Él tenía en sí el 100% de ¿qué? De la humanidad encima. Y esa humanidad, de la única manera que podía agradar a Dios, era dependiendo permanentemente y constantemente de Dios. Por eso Él, cuando se postró en el Getsemaní, cuando se postraba a orar con sus discípulos, cuando tenía la necesidad. Nosotros tenemos, hermanos, la necesidad de orar. Nos sentimos incómodos cuando pasamos mucho tiempo sin orar. En este tiempo de pandemia, donde el tiempo se nos ha sobrado, ¿cuántos minutos de oración hemos sacado? Y después, cuando pase la pandemia, decimos no tenemos tiempo para orar. Pero en la pandemia, ¿cuántos momentos de oración hemos sacado? ¿Cuántas madrugadas nos hemos levantado? Dios quiere remover a su pueblo de una forma u otra. La oración, hermanos, es una necesidad para el ser humano, pero también la oración, en la parte final, debe ser un recurso para la ganancia de las almas. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra ¿quién? Contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Por eso no podemos salir a la guerra sin depender del brazo poderoso de nuestro Dios. De tal manera que es una necesidad orar, y para la ganancia de alma mucho más tenemos que depender de la oración. Digo la oración, tenemos que ir a Dios con fe y derramar nuestras súplicas ante Él, creyendo que obrará en nuestro favor y en el de otros a quienes tratamos de salvar. Tenemos que ir a Dios para que obre en nosotros ese gran deseo, y también obre en aquellos a quienes intentamos salvar. Deberíamos celebrar, dice aquí, conversaciones para la oración, pidiendo al Señor que abra el camino para que la verdad entre en las fortificaciones donde Satanás ha instalado su trono, y disipe la sombra que ha echado sobre el camino de las personas que está tratando de engañar y destruir. Ahí está. Para poder arrancarle las almas al diablo, debemos ir en oración. Lo dice la pluma inspirada. No es un trabajo de hombre. Yo puedo predicar bonito, tú puedes ser un buen predicador, un buen disertador de la palabra, pero eso no basta. Eso no es lo que cambia al ser humano. Mientras la gente escucha el mensaje de la palabra de Dios, hay ángeles
diabólicos intentando impedir que las verdades espirituales penetren al corazón y transformen su vida. Por eso, mientras alguien predica, alguien tiene que estar orando para que los ángeles malignos sean disipados y el poder del evangelio transforme el corazón. De tal manera, hermanos, que en la predicación de la palabra nunca podemos dejar a un lado la oración. Y no es simplemente esa oración que a veces hacemos cuando venimos a la iglesia a predicar, vamos a ver antes de salir. No, es que debe haber una conciencia plena desde antes de salir de la casa, de que cuando salimos a predicar el evangelio, estamos pisando el terreno encantado del enemigo. Estamos yendo a un camino minado de bombas. Y Dios tiene que ir dirigiendo nuestros pasos para no pisar una de esas granadas que destrozan al ser humano. Es posible que una de esas granadas o de esos detonadores sean tu orgullo, o tu egoísmo, o tu odio. Es posible que vayamos revestidos de esas cosas a predicar la palabra, y entonces cuando no hay resultados podemos decir: es que esa persona no está en esto, es que esas personas están perdidas, es que esa persona el diablo la tiene entrampada, la tiene atrapada. Sí, es cierto, pero también es posible que tú y yo no estemos dependiendo tanto de la oración como lo que debemos depender. Hermanos, si estamos conscientes del trabajo que nos toca hacer en este momento, leemos lo que dice: cada día con Dios. Oh, si se pudiera escuchar por todas las partes la ferviente oración de fe. Dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error. Me encanta cómo la sierva escribe acá: dame las almas sepultadas ahora debajo de la basura del error. Si no, muero. Traigámosla al conocimiento de la verdad, tal como lo es en Jesús. Ella quisiera como escuchar esa oración de cada hijo de Dios. Dame las almas que se pierden, Señor. Dame las almas que se pierden a mi lado, en mi trabajo, en las calles. Dame las almas. Te ruego, Señor. Dice ella: si se escuchara esa oración, qué diferente sería. Hermanos, hoy por hoy la iglesia, el desafío debe de enfrentarlo. Y finalmente leo lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchas veces cuando leemos este texto aquí, decimos: gloria a Dios, amén, aleluya. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero entonces viene la pregunta: ¿y cómo invocarán? ¿Cómo invocarán si qué? Si no han creído. Pero ¿y cómo creerán si no han oído? Pero ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Bueno, pues me encanta la manera de ir desde lo general, desde lo último hasta lo particular. Y yo me pregunto: Roberto, ¿tú has sido enviado? Iglesia Quisqueya, ¿has sido enviada a predicar? Claro que sí. Entonces podemos hacer que mucha gente invoque del Señor y sea salva, porque la iglesia Quisqueya 2 ha entendido que ha sido enviada a predicar el evangelio eterno. Y entonces cuando se predica, la gente oye. Cuando la gente oye, la gente cree. Y cuando la gente cree, entonces la gente invoca, y el que invoca será salvo. Es posible que tú y yo estemos impidiendo que algún vecino no esté invocando el nombre del Señor. En esta hora, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude, a mí y a cada uno de nosotros, a provocar que mucha gente más en esta pandemia invoque el nombre del Señor. No por miedo a la pandemia, sino por conocer el plan de salvación que fue mostrado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Y al predicar, hermanos, al predicar, sepamos que la oración es el brazo poderoso
para hacer que las ventanas del cielo se abran y Dios derrame ricas bendiciones a su iglesia. Que Dios nos bendiga. ¿Qué continúa ahora? Hay que orar. Ok, vamos a estar de pie. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por haber venido. Gracias por haberte ofrecido como rescate de la humanidad. Pero no solamente viniste a morir, viniste también a vivir entre nosotros, dándonos ejemplo. Y a través de ese ejemplo, convertirnos en hombres y mujeres obedientes. Y a través de la obediencia, conectar con tu plan y regresarnos al Edén. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Permítenos seguir tus pisadas. Y, oh Señor, permítenos provocar que otros también invoquen tu nombre, porque la hayamos predicado acerca de tu evangelio. Oh Dios, en esta hora te pedimos perdón, porque sé que hay muchas cosas que no hemos hecho bien. Te pedimos perdón porque sé que hay muchas cosas que la hemos dejado de hacer cuando la teníamos que hacer. Pero Dios, en esta hora venimos humildemente ante ti, como iglesia, como familia, como persona, para suplicarte que nos dé tu Santo Espíritu, Señor, para que nos convenza de que el enemigo está cada día enluteciendo familias, poniendo negro el corazón con el pecado. Y tú nos has enviado a predicar. Y hoy queremos decirte, Señor, danos tu poder para hacerlo. Ayúdanos a predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. En situaciones difíciles como en situaciones también de paz y de tranquilidad. Porque el mundo tiene que saber que Cristo viene pronto. Y tu iglesia ha sido comisionada para esa labor. Guíanos y protégenos en este sábado que nos has regalado. Y haz que desde ahora en adelante nuestras vidas sean un vivo ejemplo de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, iglesia. Feliz sábado para todos.